Vale, se ve todo bien. Aquí yo creo que hay muchos que controlan de Grafana, así que a lo mejor hay alguna parte que voy a acelerar un poco. Bueno, ¿qué es lo que voy a contar? Me presento un poquillo, cuento un poquillo qué es Scalian, así muy rápido, sin aburrir. Damos un vistazo a Grafana, vamos a ver unos casos de uso y hay un pequeño bonus, una tonterilla que tengo. Em, lo que tengo que decir también es que hay muchos casos de uso que no los puedo enseñar online por aquello de los datos que se muestran, entonces lo tengo bien controladito, os pongo unas slides y sí que hay uno en el que podemos ver todo lo que tengo montado. ¿Vale? Bueno, entonces, mi nombre y qué es lo que soy yo, pues soy DevOps, aunque me he hecho de todo en la empresa, también los cafés los he llevado muchas veces. Así que a ver, lo que pongo que lo que me echen, porque he estado, llevo ya muchos años aquí y he estado yo creo, en todas las áreas, no creo que me falte ninguna. Bueno, recursos humanos contigo. Es lo que, bueno, sí, también hago entrevistas. Bueno, de Scalian. Es una empresa, lo que es el grupo Scalian, es una empresa ya bastante grande, que tiene presencia internacional en muchos países y está abriendo mercado, está expandiéndose, mejor dicho, en distintas partes del mundo. En España hasta ahora con nosotros no había entrado y, y al entrar nosotros en el grupo Scalian, pues lo que se lleva de clientes es todo este rosco que tenemos aquí, donde nosotros en el área financiera es donde tenemos mayor negocio y salud es el siguiente punto, sí, es el siguiente punto en el que damos más importancia, o si tiene más valor la empresa. Está distribuida entre Madrid, Alicante y Málaga, aunque también se quiere ir a otros puntos. Y básicamente esto, por no aburrir mucho, estas son las líneas en las que, en los mercados en los que se encuentran y en lo que más se centran, donde están todos sus proyectos. ¿Vale? Obviamente, pues, es una empresa orientada al dato, entonces hay mucha visualización de datos, mucho tratamiento del dato eh, y desarrollos para empresas orientadas al dato y extracción de todo lo posible para sacar todo el mayor jugo posible. Bueno, pues un vistazo rápido a Grafana. Lo primero que hay que saber es que los clientes, cuando estamos con ellos, no saben muy bien, no se hacen a la idea de lo que pueden hacer, se complican mucho. Y gracias a los dashboards que hemos podido hacer con Grafana, en cuestión de 5 o 10 minutos les hemos preparado alguna visualización de datos que no se podían hacer a la idea de que la pudieran tener tan rápido. Entonces, lo que nosotros llegamos allí, les intentamos asombrar y enseñar, pues el último ejemplo ha sido con el ministerio, que en media hora hice un dashboard para sacar información de la actividad que tenían los usuarios en la web de una web concreta del ministerio, pues, de la que trabajamos nosotros, y se quedaron alucinados con lo que éramos capaces de hacer. Y digo, bueno, pues sí, cuando le diga que he estado media hora haciendo esto y que es así de fácil recoger la información, pues vamos, que me quita valor a todo lo que, a lo poco que había hecho. Pues nada, así que con ese pelazo así que tengo, pues les enseño los dashboards de Grafana. Entonces, ellos se creen que hacemos acrobacias para poderles presentar los datos y es simplemente, como muchos conoceréis, a golpe de clic podemos tener un dashboard bastante aparente en cuestión de minutos. Entonces tengo aquí preparado, porque en este caso sí que vamos a poder hacer un vistazo general.
¿Se sigue viendo la pantalla? No, no se ve porque se ha compartido otra, ¿no? Voy a dejar de compartir aquí. A ver, stop share. Y esto se ha quedado ahí pillado. Sí, sí, sí. A ver, perdona. Cerramos esto. Es que quiero enseñaros la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Vale. Uy, perdona, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que he sido yo. Ahora sí, sí, se ve. Vale. Y esto se puede ocultar, sí, se puede ocultar. Vale. Doy aquí una pequeña introducción de lo que es Grafana. Por favor, los que sabéis, no os sintáis insultados de lo que voy a contar. Básicamente, esto es un dashboard. Más adelante, este es el ejemplo es uno de los casos de uso. Ahora no voy a hablar de ese caso de uso, sino voy a hablar de lo que es Grafana en general. Entonces, aquí tenéis un dashboard donde rápidamente se puede crear una serie de gráficos con unas consultas que podemos conectar con fuentes de datos. Y esto es una de las cosas más importantes que tenemos aquí. Esto, ¿por qué no? Los data sources, bueno. Salen aquí. Ah, bueno, pero porque esta es una versión más antigua. Aquí saldría un listado de fuentes de datos de los que Grafana puede sacar toda la información que sea necesaria. Hay fuentes de datos, pero una cantidad enorme. Incluso he visto que si no lo hay, se desarrolla, se distribuye en GitHub, lo he visto, te lo descargas, lo instalas, lo pones y tirando, y va bastante bien. En este caso, en este dashboard hemos usado Postgre, ¿vale? Para conectarnos. Entonces nos conectamos a una base de datos relacional, hacemos queries y sacamos las gráficas de los dashboards. En este caso, tenemos aquí en la home, podemos ver los 3 dashboards con los que trabajamos aquí. Este de facturación es el otro ejemplo que quería dar. Vamos a ver esta en actividad. No, este. Bueno, entonces, si queremos construir un nuevo panel, un nuevo gráfico, nos vendríamos aquí, le decimos añadir query. Por defecto nos viene los gráficos de series temporales. Aquí tenemos la conexión con la fuente de datos que hemos creado. Tenemos, en este caso tenemos a Elastic y a Postgre, podemos conectarnos a todas las fuentes de datos que queramos a la vez. Y en este ya realizaríamos la query que necesitamos para extraer y pintar la información. Si nos venimos a una query de ejemplo, a un gráfico de esto lo voy a dejar aquí. Una cosa buena que tiene es que puedes cogerte lo puedes colocar donde te dé la gana, coges, los tiras, ya lo cambias de color, lo pones como quieras. Entonces, queries que tenemos, pues por ejemplo, no es una representación muy bonita, es simplemente una tabla, pero esa tabla a nosotros y al cliente le ayuda bastante. Entonces, tenemos aquí una query, pues no es muy grande, pero bueno, es una query en la que se extrae una serie de datos, se opera, se realiza una SQL importante y ya se preparan los datos para que, en este caso, el cliente pueda conocer. Luego explico este caso. Estamos viendo solamente dashboards y gráficos, pues ves aquí unos emails, ves un centro de trabajo y las horas en las que ha entrado y salido de ese centro de trabajo. ¿Vale? Los gráficos que podemos ver, vamos a intentar hacer alguno. Nos vamos aquí a editar.
Esta es una versión bastante antigua. Ya ni me acuerdo cómo se ponía aquí el gráfico. Ah, joder. Sí que es antigua la versión, ¿eh? Esta es... Sí, sí, sí. Es que esta la puse porque llevo yo trabajando con Grafana, bueno, no sé si 3 años o así. A ver si pones el About por aquí. En Settings, en API... No sé, bueno, por no... Es tan antigua que no tiene ni pies. Ah, bueno, mira aquí. Design Documentation. No, por esto me manda... No, es tan vieja que no tiene... No me acuerdo. Bueno, si acaso esto os enseño la forma de hacer otros gráficos, pues que con el caso de uso... bueno, no, porque este tiene que ser... Vamos a seguir con este, porque si no... Es que justo la que puedo enseñar es la más antigua. De todas formas, luego tenemos capturas de pantalla. Venimos aquí, vamos aquí al set y aquí. Estos son los gráficos, pues diagramas de barras, este que te saca números exactos que pueden servir para dar un dato concreto, los velocímetros, las tablas, que es lo que hemos usado, los mapas de calor, los diagramas de tartas. Esos son los que más hemos usado nosotros, pues los que más, son más visuales y ayudan más al cliente. ¿Vale? Entonces seleccionas uno, el que quieras, te coges aquí, seleccionas este, empiezas a cambiar parámetros, modificas la query y ya te van saliendo datos con lo que estás trabajando. Y continuamos con la presentación. A mí me encantan las flipadas de las películas de Bollywood. Que no sé si se lo toman a comedia o lo hacen en serio, porque es que es alucinante. Bueno, casos de uso de Grafana. El primero que vamos a ver es una monitorización de un grid de cálculo distribuido en AWS. Eso, como comprenderéis, pues no nos podemos meter en la máquina adecuada porque es del cliente y saca información bastante sensible. Entonces, esto solucionaba un problema. Sobre todo en todos nuestros desarrollos siempre hemos ido a solucionar una complicación que tenía el cliente o que era muy enrevesado lo que hacía hasta ese momento. En este caso, lo que hacían era una ejecución de un bash script que recogía métricas y generaba un CSV, cogían ese CSV, lo convertían a Excel, generaban ahí tablas dinámicas, gráficos, de eso extraían información para meterlo en un PDF, hacer un informe ejecutivo y se lo entregaban una vez al mes a la persona adecuada dentro de la empresa. Que les faltaba hacer fotocopiar el PDF, escanearlo para mandarlo por correo. Entonces, cuando ha llegado Grafana, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues en este caso me estoy apuntando al tanto, pero no, es un compañero mío. Bueno, se usa Grafana para monitorizar todas esas métricas que se estaban presentando una vez al mes. Lo que ha hecho es, coges Grafana, esas queries que se ejecutaban con base script, las ha metido dentro de los dashboards, de los paneles de los gráficos que muestra Grafana, y a través de estas dos fuentes de datos, CloudWatch, para ver las métricas propias de las máquinas y servicios de AWS y Elasticsearch para extraer los datos de la lógica de negocio, saca una serie de gráficos, de métricas, de estadísticas, que eran lo que se mandaba una vez al mes, pero ahora el cliente lo que puede hacer es, en el momento que le dé la gana, llegar a estos gráficos, jugar con las marcas de tiempo, que mira, eso no lo enseña, luego lo voy a enseñar en el caso de uso final. Juegas con las marcas de tiempo para poder acotar lo que quieres estudiar. Puedes, con los gráficos de series temporales,
tú puedes hacer un barrido con el ratón y seleccionar un periodo de tiempo para poder estudiarlo más detalladamente, como hacer un zoom. Pero también en este caso, en una de las pantallas, en un dashboard, tú podrías irte aquí a esta parte y seleccionar un intervalo de tiempo que estudias. Pues quiero el último mes, las últimas 6 horas, el último año, los 2 meses, enero y febrero, cosas así. En este caso, lo que está mostrando son datos de CloudWatch y el gráfico verde, muestra la cantidad de motores de cálculo que están funcionando en ese momento. El gráfico rojo está mostrando las tareas que están en cola para entrar en los motores de cálculo. En este caso, lo que tenemos es el tiempo que las tareas permanecen en cola. Todo esto son capturas de pantalla de un dashboard grande en el que puedes ver todo de un vistazo, ¿vale? Y en este te está mostrando qué motores de cálculo se están usando más en cada momento. Aquí, por ejemplo, tenemos los aciertos de caché que se están produciendo y todas las tareas que han finalizado en un gráfico de series temporales, ¿vale? Diagrama de puntos, que suele ser bastante interesante para saber tareas con las que se están trabajando. En este caso, es un listado donde se está monitorizando, es el listado de los dashboards que se ofrecen para monitorizar la infraestructura. No se ha hecho captura de pantalla de todo, ni tampoco se puede ver todo por la sensibilidad de la información, pero más o menos para que os hagáis una idea de con lo que se está trabajando. Es el grid de cálculo distribuido en AWS, es un Kubernetes enorme, lleno de pods, ejecutando tareas y sacándolas de la cola. No sé, el número no me acuerdo de cuánto eran, 2000, más de 1000 pods a la vez dando caña. Y con todo esto, lo mejor que le ha venido al cliente es que lo puede ver en tiempo real el estado de todas sus ejecuciones. Otro caso de uso, el Observatorio de Publicaciones Científicas. En este proyecto, lo que están haciendo, aquí tenemos un miembro del proyecto. En este caso, lo que hacen es, tienen un proceso que se va a buscar publicaciones científicas de médicos, de personal científico que trabaja en Quirón. No, era la única imagen que tenía de Bollywood con médicos. Bueno, pues en este caso lo que hace es un proceso que está buscando en páginas determinadas publicaciones científicas, las recoge, las almacena, se procesan, se almacenan en una base de datos para poder ofrecer un dashboard dando una memoria sobre la situación de las publicaciones de Quirón. Antes de Grafana, lo que ocurría es que esta memoria se hacía una vez al año y se ofrecía al cliente de forma estática. Ahora lo que tienen es un dashboard en el que se está dando toda la información que necesite el cliente en cualquier momento, en cualquier instante. Este es una de las capturas de pantalla y aquí, como veis, la peculiaridad que tiene, pues no os voy a contar, esto es un gráfico de barras, eso es una tabla. Aquí lo interesante es que tenemos el look and feel orientado completamente al cliente para que no le chirríe, con sus colores, todo bonito. Y una cosa que me gusta mucho parece que lo estoy vendiendo yo, el Grafana. Una cosa que me gusta mucho de esto es que puedes crear variables para aplicar filtros sobre los gráficos. Entonces, tú
estas variables son consultas sobre la base de datos para consultas o textos que quieres usar para luego aplicarlo en los gráficos. Por lo tanto, seleccionas, por ejemplo, aquí un hospital, puedes seleccionar uno o n hospitales, los que quieras, y los gráficos y tablas se adaptan a la información filtrada que tú has elegido. ¿Vale? Este es otro dashboard sí, ese es otro dashboard del Observatorio de Publicaciones Científicas en el que tenemos pues más información, un diagrama de tartas, una barra, una tabla en la que estamos mostrando pues eso, lo que necesita el cliente, datos exactos en cada momento. Más datos, aquí un poco más bonito, con los velocímetros, que en inglés no me sale nunca la palabra, es gauges, eso es. Que son datos exactos de la situación en cada momento. Pues, por ejemplo, en el dashboard que antes presentaba tenemos los velocímetros estos para decir el número de tareas, perdón, el número de procesos que han entrado en marcha. Tenemos también un umbral y podría presentar alarmas y cambiar de color en función de si se ha superado el umbral o no. ¿Vale? Así también de un vistazo, si ha cambiado de verde a rojo, nos enteramos si ha ocurrido algún problema. Y más paneles que tiene, pues en este caso se está usando un mapa para presentar de dónde se están extrayendo las publicaciones. Y en función del grosor o del tamaño del círculo, pues se sabe que son más o menos publicaciones. También de un vistazo estamos viendo un montón de información de dónde se sitúan las publicaciones en el mapa y la cantidad de publicaciones que se producen en cada ciudad. ¿Vale? Facturación en proyectos. Pues aquí en este caso lo que tenemos es la necesidad de poderle transmitir al cliente el coste que tienen los proyectos. Tenemos una herramienta de ticketing en la que estamos marcando todas las horas y todos los trabajos que se están realizando para poderle luego transformar esto en unas gráficas para darle información de, mira, ha sido en este mes, se ha gastado tanto tiempo en soporte porque nos has llamado tantas veces, este es un desarrollo que estaba dentro de los evolutivos que se tienen que hacer. Entonces el cliente ve también de un vistazo en dónde se está gastando su dinero y su tiempo. ¿Cómo se hacía antes? Pues te acercabas a la herramienta de ticketing, extraías un CSV, cogías el Excel, generabas las gráficas y mandabas un PDF. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues se ha creado un robotillo que se mete en la web, hace estas cosas, lo metemos en un Postgre, la información, y de ahí ya extraemos los datos. Aquí, obviamente, pues he tenido hasta que tachar nombres por aquello de no de no sacar información sensible, ¿vale? Tenemos aquí, no se ven, ¿no? Pues, bueno, pues aquí estamos viendo en qué momento la gente ha metido un ticket, los trabajadores, cuando han metido un ticket para dar la información de las horas que ha trabajado. Estos son los proyectos en los que se está trabajando. Está un poquito así, no queda tan feo, es más bonito Grafana de lo que se ve aquí. Está un poco achatado todo para que se pudiera ver todo en la misma ventana. Entonces, estos son los proyectos y aquí estamos viendo cuál ha sido un golpe de vista. Podemos ver cuál es el proyecto que se lleva más horas de todo el área, ¿vale? Y en este caso tenemos aquí la gente. Perdón, tenemos aquí las personas que están trabajando y no es quién trabaja más de ellos. O sea, que este no es que trabaje más que este, sino que en esos proyectos este ha empleado más horas que este. ¿Vale? Entonces, luego
Hay otro panel que no puedo mostrar que está sacando, en función de los costes, pues está sacando ya lo que es el coste del proyecto. ¿Vale? Y así un poco más en general, tenemos más información del tiempo empleado, pues tenemos un gráfico de series temporales, tenemos otro gráfico del tiempo empleado, diagrama de tartas, una tablita que nos interesa mucho tener para cuando hemos hecho los filtros, nos saca aquí unas gráficas adaptadas a los filtros y la tabla nos está mostrando los datos en crudo de lo que mostramos en resumen en los gráficos. ¿Vale? Otro caso de uso, monitorización en IoT. En este proyecto lo que hace es, observar unas máquinas que tienen unos valores de presión, temperatura, velocidad, una serie de datos estratégicos y sensibles para lo que es la fábrica. Los tienen que monitorizar y necesitan saber en tiempo real cómo se encuentra cada máquina para poder anticiparse a posibles averías. ¿Vale? Posibles averías porque una parada en una de estas máquinas podría suponer pérdida de dinero. Entonces, siento que sean todo captura de pantalla, no tenemos más. En este caso, por ejemplo, el cliente no quería gráficos, no quiere nada del otro mundo, pero quería una tabla, perdón, vitaminada. Entonces, le tenemos que sacar, extraer la información de la base de datos y realizar unas queries en las que hemos dado bastantes vueltas para poder sacar esta serie de valores, y lo más importante para ellos es este apartado, con una gama de colores que ellos nos han pedido y unos textos en función de 4 o 5 valores que tienen en toda la tabla, para poder ver ellos en todo momento, porque tú puedes coger aquí, en este se ve, sí, aquí puedes hacer el filtro horario para saber en cuánto tiempo quieres mostrar en la tabla. Aquí lo puedes estar actualizando, configurar la actualización cada 5 segundos, cada 1 minuto o cada hora. Entonces, si lo tienes en una pantalla en grande, por ejemplo, pues lo puedes tener ahí refrescando todo momento para saber la situación de tus máquinas en tiempo real. Y este es el caso de uso que sí que voy a poder mostrar, que es el análisis de precios de productos frescos. Este proyecto en lo que se basa es que tenemos una serie de scrappers o de crawlers, ya como se tenga que llamar, que van a todas las webs de todos los supermercados, extraen la información de los productos, se almacena en bases de datos y se realiza un proceso bastante complicado de homogeneización, no sé si llamarlo, para poder decir que el brócoli en el Alcampo, en el Mercadona y en el Carrefour es el mismo. Entonces, es muy importante que aquí intervienen como dos agentes, el agente humano, que es el que va con una tablet, que también hemos desarrollado aquí, va con una tablet a coger la información de esos productos, y el agente máquina, el robot, que se va a todas esas tiendas programadas para extraer información. Entonces tenemos distinguidos de si se ha descargado de online o si se ha descargado del Carrefour de Alcobendas de tal a tal hora, para saber exactamente a cuánto estaba el plátano en todos estos sitios para luego poder vender esa información. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía? El cliente nos pedía de todo. Y lo que quería era, tú me sacas esta información, me la pones bonita en un Excel y me la vas a mandar, no sé si me dijo todos los días o todas las semanas, pero dije, mira, te voy a hacer un dashboard, entras tú y lo ves cuando te dé la gana, ¿vale? Y eso es lo que hice. Preparé una serie de tablas
una serie de gráficos para poderle enseñar esa información. Y el cliente tan contento con todo lo que podía ver en ese momento, que no se hacía la idea de que fuera capaz de poder ver eso y poder manejar ventanas de tiempo para poder estudiar distintas situaciones. Otra vez me voy a salir de aquí, no voy a dejar de compartir para no cagarla. Vale, bien. Entonces, este es uno de los dashboards que en este caso tenemos dos. Uno que era interesante para nosotros, este lo voy a quitar, que es el... Bien, este era interesante para nosotros, porque nosotros tenemos que controlar la producción, es decir, tenemos que controlar si todos los robots que tienen que entrar a trabajar han entrado, han funcionado, han podido extraer la información. Si alguno de ellos no ha podido realizar, si alguno de ellos no ha podido realizar la tarea, lo podríamos ver aquí de golpe. Si alguno de ellos ha entrado pero no ha sacado ningún dato, lo veríamos en este. Aquí vemos las tiendas visitadas, los agentes que han ido a los supermercados y han hecho las visitas. Aquí en el momento exacto en el que se han realizado las visitas. En este caso, como es una franja de las últimas 6 horas, como los robots entran por la mañana, esto ya aquí no se está viendo, porque entran a las 9 de la mañana. Entonces, en este panel ya no se está viendo. Pero sí que podemos ver que ha habido agentes en distintos momentos del día en los que han entrado en tiendas físicas a recoger esa información. Entonces, por ejemplo, en este caso, este era un gráfico crítico, que es que si sale de información ahí, tenemos un problema. ¿Vale? Si no pone ningún número, todos están contentos y tranquilos. Y aquí, por ejemplo, bueno, en este caso daba una explicación de lo que se pueden ver en los informes y luego una serie de tablas que, por no aburrir, pues le hago así un repaso rápido, pues son los agentes que han entrado en los distintos centros, o sea, en las distintas marcas, y esos son los lugares en los que se encuentran las visitas. ¿Cuántos productos han recogido? Pues 77, 193, pues una serie de informaciones que nos vienen bien a nosotros. Y luego tenemos otro dashboard que este sí que era para el cliente, este es el que quería que le mostráramos, que le mandáramos por email todas las semanas, y dije, mira, tienes aquí esta tabla, te la sacas en CSV, que se puede hacer por aquí, que esta es la versión antigua, y la versión antigua haces así, exportar a CSV, y lo coges en CSV. En la versión nueva es en Data o algo así, no me acuerdo ahora muy bien. Pero vamos, que lo sacas a CSV y ya tienes ahí toda la información. Y para que os hagáis una idea de la query, pues no sé si tiene unas 1000 y pico líneas, la query para sacar esto que nos pide mi querido cliente. El resultado de esa query El resultado de esa query es eso. ¿Cuánto tarda? Está optimizado, tarda pocos segundos en hacerlo. Esto es lo típico, que vas a tu padre que no conoce nada de esto y dices, mira, papá, he hecho esta tabla. Y dices, bueno, la mierda. Digo, ya, pero es que me he tirado 3 semanas para hacerla. Bueno, vuelvo aquí. Y nos queda, ya para no aburrir más, el bonus. El bonus es una tontería mía, pues que en mi casa me he cogido ahí un API del ministerio que te da cada media hora el precio de la gasolina. Entonces me he cogido, me he puesto los pueblos que tengo más cerca para saber cuando vuelvo a casa en dónde echar gasolina. Si lo he hecho en Tres Cantos, lo he hecho en Colmenar o me voy hasta casa a echar gasolina.
Y así, pues eso, se consulta a las 8 de la mañana, lo recoge a las 8 de la mañana y luego ya tengo aquí el gráfico para poder ver en dónde voy a echar gasolina en ese día. Es interesante conectarlo con un pulsómetro, ver cómo afecta la frecuencia cardíaca. Sí, sí, no está mal. Lo siguiente que pensaba hacer es con el Telegram que me lo mandara, me lo pasara. Oye, mira, echa gasolina hoy aquí, que está terrible. Bueno, y ya está, ya no os aburro más. Muchas gracias, espero que hayan sido de utilidad estos casos de uso. Abrimos, ¿no? Para preguntas. ¿Estás abierto a preguntas? Sí, dejo de compartir. Como quieras, si quieres, va montando tú. Sí, ¿qué pasa con tú? Vale, te lo paso por Slack. Y... Tengo una pregunta. Sí, sí. Tengo dos preguntas. La primera es todos estos casos de uso están bastante interesantes. De hecho, algunos ya los conocía de una de las visitas por aquí, pero ya entonces me parecía muy chulo. Ahora con todo el detalle, toda la explicación más todavía. Y me surgía la cuestión, la duda de qué tipo de usuario final es el que consume este tipo de cuadro de mando. ¿Gente más en la parte de operaciones? ¿La gente más del lado de negocio? ¿Qué tipo de usuario? En nuestro caso siempre es del lado de negocio. Sí, salvo el que os he mostrado que era para nosotros controlar la producción, todos los demás han sido del lado de negocio. Y como veis, lo que más les interesaban las tablas de ver datos de tú dámelo así y luego ya veré cómo lo saco. Y la siguiente está relacionada con justamente este tipo de usuario que consume estos cuadros de mando. ¿Cuál es su experiencia con Grafana? Has comentado que es muy útil porque has visto que cambia también su forma de trabajar, pero ¿hay algo que echen en falta? O sea, según van utilizando, porque claro, al principio es un cambio muy grande, lo ven pues brutal, ¿no? Están haciendo algo que no hacían antes, pueden ver los resultados más rápido, pueden hacer algo que antes no hacían, y según van utilizándolo, van surgiendo nuevas necesidades que os van transmitiendo. ¿Hay algo que ahora mismo pues no puedan hacer o que les gustaría hacer y no pueden hacer? No, por ahora no. Es que como se les ha presentado aquí, iba a sonar un poco feo, pero todo políticamente incorrecto, vale, vale. Eso es como si a uno que vive en las cavernas le enseñas un coche. Pues vale, pues puedo ir a toda leche por la carretera, pero es que no sé ni qué me puede ofrecer esto. Es que o sea, a mí el que más me dejó alucinado es el del ministerio, que cuando llegué, bueno, pues que querían ver, no, es que queremos el dashboard para controlar ya el estado de los usuarios. Y digo, pues si acabamos de empezar el proyecto, no tengo ni datos, ¿y qué quieres? Digo, bueno, pues les hago un dashboard en Grafana y ya está, y para pasar para adelante a la primera reunión. Y cuando se lo enseñé, madre mía, vamos, parecía eso que había llegado ahí el bienvenido Mr. Mars. Entonces era alucinante. Digo, bueno, sí. Y eso que no me he esmerado, si llego a hacerlo aquí bien. Así que no es que me echen en falta nada por ahora. Nada. Ya está, no hay más dudas. Hay casos, por ejemplo, que puedes pensar en otra herramienta más analítica, como Power BI, que utilizaría su Google. Pues en el Eso siempre se utiliza Grafana. No. En nuestro caso, pues el dinero siempre, porque en todos estos casos de uso que he enseñado, yo creo que solamente en uno se gastarían dinero en una herramienta de visualización. Para lo que usamos con Grafana, que ya sé que hay Grafana de pago, para lo poquito que se usa es eso. El Power BI yo creo que sería matar moscas a cañonazos. Tienes opciones open source, no sé si tienes fichado Superset, la parte de Superset también es más analítico, open source, lo puedes utilizar gratuito. Yo lo que creo, uno de los diferenciales, bajo mi punto de vista, a lo mejor no es parcial, es la flexibilidad de acceso a las fuentes.
Sí, y no tener que consolidar o tratar el dato. Simplemente tienes ahí las fuentes y puedes federar de manera fácil distintas visualizaciones que vienen de distintas fuentes. Algo, esta versión es del Paleolítico, no sé cuál será, pero debe ser 6 por ahí. sí, Las sí. últimas tienen capacidad de transformación del dato al vuelo. Entonces, sobre los resultados que recoges de la fuente, puedes aplicar transformaciones y es mucho más potente porque tienes más flexibilidad. Sí, que es una pena que no pueda enseñar. Si podéis ahora vosotros enseñar alguna cosa, pero es que yo no podía. Lo tengo ahí limitado. Yo no sé si lo ves tú igual, Paco. ¿Cuál es tú? Porque tú tienes experiencia también. En tiempo real, porque Power BI, por ejemplo, tenemos un equipo que trabaja con Power BI que cuando tienen que hacer modo direct query para hacer query a vuelo, son todos problemas. Van a una fuente a otra fuente, tienen muchos problemas. Si te dan una base de datos muy de Microsoft, suelen tener muchos problemas y tienen que cargar los datos en memoria todo y utilizar en memoria. No hacen el push down de la query en tiempo real, cada vez que segundo más de capaz. Sí, sí, he sufrido eso también en uno de los proyectos. De hecho, en el proyecto de para que luego se combinan ambas herramientas, precisamente para eso, para tener la flexibilidad del tiempo real de la asamblea. Y luego ya se consolidan muchos datos para un equipo más expreso en Power BI. Al final no te quita una cosa a otra. Yo Grafana lo veo como un BI operacional. No reemplaza al BI, no lo puede reemplazar, porque es una herramienta que sí que complementa. Muy callados, ¿eh? Faltan cervezas, yo creo. Bueno, pues si queréis, le damos para... Sí, a ver. Se maneja con el este. Yo te he visto ahí y digo, sí, hostia. Toma, te pongo el cachulo. ¿Tú te mueves mucho hablando o no? En general. Tú no te mueves, ¿no? Esto, ¿cómo va? A ver si averiguo cómo dejar de hacer el mirror. Vale. Magnífico. A ver esto. View. Okay. Ah, vale. Aquí. Esto. Eso yo creo que si no se sale, ¿eh? No se sale. Me quiero mover aquí. Ahí. ¿Y dónde está esto? Esto está a la izquierda. Vale. Magnífico. Y el zoom se lo puede compartir. Sí, el zoom. Zoom, que ahora comparto esta pantalla. ¿Bien? Sí. Qué movida. Vale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Oleg. Trabajo en Grafana, en el equipo de Mimir. Mimir es un producto de Grafana, porque Grafana, más allá de visualización, hay muchos más productos. Esto no lo tengo aquí apuntado, pero claro, ahora creo que es importante mencionarlo. Hay muchos más productos detrás de Grafana, aparte de lo que es la visualización, también está el almacenamiento de datos. Y voy a dar una charla sobre cómo hemos conseguido ingerir 1.000 millones de series activas en Grafana Mimir. Y voy a explicar un poco lo que es Grafana Mimir y qué son las series activas y qué challenges hemos tenido con esto. Es la primera vez que doy esta charla en español después de tenerla en inglés, así que
vais a tener muchos anglicismos, ya perdón, por favor. Y nada. El año pasado tuvimos un cliente que vino a nosotros diciendo que pues, quería 1000 millones de series activas en una sola organización de Grafana Mimir. Nosotros desde entonces hemos hecho muchas mejoras, así que todo lo que cuente está ya un poco anticuado comparado con, o sea, con esto, está desactualizado. Y antes de empezar, pues quería contar un poco lo que es Grafana Mimir. Mimir es una base de datos que hemos hecho open source hace un par de meses o algo así. Es una base de datos distribuida de series temporales compatible con Prometheus. Ofrece alta disponibilidad, escalabilidad, tenencia múltiple, storage durable y un motor de peticiones muy eficiente. También incluye una serie de dashboards y de recording rules para Prometheus, para que podáis monitorizar lo que el Grafana Mimir que instaláis vosotros, podéis monitorizarlo como lo hacemos nosotros desde el día 1. He dicho tenencia múltiple porque he tenido que buscarlo en la Wikipedia. Se dice así al parecer en castellano, pero bueno, es multitenancy. Y para entender un poco las siguientes slides, voy a explicar cuáles son los componentes de Grafana Mimir. Esta es la slide más densa técnicamente. Ya pido perdón por ella, pero si no, luego se entiende peor. También quiero comentar que estos son todos los componentes de Grafana Mimir. Hay diferentes formas de desplegarlo. Hay un modo que es desplegar un monolito y que todos los componentes estén en un solo binario. Es menos robusto, pero es más fácil de gestionar. Y estamos trabajando también ahora en una tercera versión que permitiría desplegar 3 binarios de forma que sea robusto a la vez que sean menos componentes, porque esto puede ser un poco demasiado para si hay una sola persona gestionando todo esto. Entonces, Prometheus envía métricas a un componente que se llama distributor y este se encarga de duplicarlas y distribuirlas entre un componente que se llama ingester. El ingester las mantiene en memoria y luego las escribe a disco periódicamente y tras escribirlas a disco, pues las sube a un object storage que podría ser un S3, un GCP o lo que queráis, algo donde perdure para que nosotros no tengamos que comprometernos. En el lado de lecturas tenemos un componente que se llama Query Frontend que acelera las queries y las encola para que todo vaya un poco más rápido. Las queries en sí se ejecutan en un componente que se llama Querier, es un pool de queries, con lo que si uno crashea, pues está el otro, y son componentes que pueden morir realmente sin afectar mucho al usuario. El Querier lo que hace es sacar datos del ingester, que son los datos más recientes, y si no, le pregunta a Store Gateway los datos que están en la nube, en un storage, o sea, lo que he dicho antes, un S3, un GCP, lo que sea. El Store Gateway ofrece una interfaz común para acceder a diferentes tipos de storage. También tenemos un compactor, que lo que hace es un trabajo asíncrono de compactar los datos que sube el ingester y hacer bloques de datos más grandes para que sean más gestionables a la hora de hacer las queries. Hay 2 componentes opcionales que son el ruler y el alert manager. Ruler lo que hace es ejecutar las recording rules de Prometheus y o sea, son las mismas que las de Prometheus, que básicamente coge unas queries, las ejecuta. Si alguien no sabe lo que es una recording rule, es una query, es como una vista en otra base de datos. Es una query que se ejecuta periódicamente y se guarda como otro dato aparte. Y luego está el Alert Manager, que es una versión con tendencia múltiple del Alert Manager de Prometheus, que es capaz de ver las reglas que ha ejecutado el ruler, ver las alertas que han saltado y enviarlas a ya sea Slack, Telegram, todo, o sea, PagerDuty, Grafana On Call, lo que tengáis. Y volviendo al tema original, que es 1000 millones de series activas. Lo de 1 millón en inglés y 1000 millones todo el rato me confunde. Pero bueno, estamos hablando de 1000 millones. Entonces, una serie es un conjunto de valores con sus marcas temporales
identificado por una serie de etiquetas. En este caso tenemos dos series que son, o sea, tenemos tres series, dos son métricas foo con label 1A y label B, y una tercera serie que es bar. Estas series las llamamos activas porque han tenido valores en los últimos 20 minutos. Por otro lado, esta serie que tendríamos aquí a la izquierda naranja no sería activa porque no ha tenido valores en los últimos 20 minutos. O sea que en resumen lo que estamos hablando es de series temporales que han tenido valores en los últimos 20 minutos. Esta pregunta está relacionada con lo que decías del injector, que lo tenías esos niños. Efectivamente, el Jester es el componente, por así decirlo, más pesado y el que más requiere dentro de toda Grafana Mimir. Entonces, el número de series es el número complicado en todo esto, porque las series tienen que ser nuevas siempre, o sea, no se pueden, bueno, hasta ahora no se podían enviar series antiguas, que SUSE está trabajando en que se pueden mandar valores antiguos, pero ahora mismo solo se pueden mandar nuevos. Entonces, por eso importa los últimos 20 minutos, porque es como la ventana de la que siempre estamos hablando. Y hemos tenido unos cuantos challenges, la verdad. Por un lado teníamos los cuellos de botella de los ingesters al escribir a disco, bueno, la performance, el rendimiento del compactor ha tenido también que ser ajustado. La base de datos que usamos nosotros es la de Prometheus, o sea, se importa tal cual y es compatible 100% con Prometheus, con lo que también heredamos el límite de 64 gigas en el tamaño del índice. Y las queries, cuando tienes 1000 millones de series activas, pues cuando lanzas una query tienes que seleccionar entre todas ellas y eso también va lento. Todo eso es de lo que voy a hablar hoy. Luego no voy a hablar sobre problemas de performance en los matchers ni los despliegues lentos, porque cuando tienes cientos y miles de componentes las cosas se vuelven un poco lentas, ni problemas de rendimiento de hashring. Al final dejo el link a un blog post en el que todo eso sí que está mencionado y explicado. Entonces, ya he mencionado que el ingester es lo que recibe el dato y lo guarda en memoria, luego lo escribe a disco, luego lo sube a un storage, un object storage. En nuestro test lo que hemos hecho es simular un intervalo de datos de 20 segundos entre cada valor. En Prometheus normalmente la gente trabaja con entre 15, 30 o un minuto. Nosotros hemos probado con 20 porque nos parecía bastante realista. Eso quiere decir que se recibirían unos 50 millones de valores por segundo. Además, cada valor se tiene que replicar entre tres instancias diferentes de ingesters para ofrecer la durabilidad, con lo que son 150 millones de valores por segundo. También explicar que Prometheus, como guarda los datos, es en una estructura de datos que se llaman chunks, y lo que hace es guardar 120 samples, o sea, 120 valores en cada uno de los chunks, porque ese es el valor óptimo, por así decirlo, de equilibrio entre compresión de datos y lo que es que no sean demasiado grandes los chunks, porque luego es complicado buscar los datos. Entonces, con este ritmo, lo que quería decir es que cada 40 minutos teníamos un chunk de 120 samples. Y esto quiere decir que cada 40 minutos había 600 ingesters en nuestro test que escribían 7 gigas de datos en el mismo instante a disco. Dado que lo de escribir a disco es una operación bloqueante en Prometheus, teníamos el problema de que la latencia de escritura pues se nos disparaba cada 40 minutos. Teníamos picos de latencia de 40 segundos. Aquí salen 25 en esta gráfica, pero realmente eran 40. ¿Cómo hemos gestionado esto? Pues hemos hecho dos ajustes. Por un lado, hemos introducido un jitter, no sé cómo traducir jitter a castellano, un delta, un algo, al tamaño de una alternación al tamaño de los 120 samples en cada chunk. Esto lo hemos hecho basado en el hash de las series, porque claro, como cada serie se escribe en tres ingesters diferentes, la decisión que se toma debería ser la misma. Entonces, para luego simplificar la compactación. Entonces lo que hemos hecho es que, dependiendo de la serie, algunas chunk es de 115 samples, otros es de 118, de 123, lo que sea. Teniendo 20 segundos entre cada sample, pues 3 samples de diferencia es un minuto de diferencia a la hora de escribir a disco, con lo que ya dispersas bastante más las escrituras.
Por otro lado, también se ha hecho un approach de colas a las escrituras de disco. Entonces, en vez de esperar a que realmente se escriba disco, ahora lo que se hace es pasar a una cola y de esa cola es de donde se escriben los chunks a disco. Esto hace un poco más lentas las lecturas, o sea, imperceptiblemente, porque realmente cada vez que vas a mirar dónde está el chunk, tienes que ahora mirar si está en memoria, si está en la cola o si está en disco. Cuando antes eran 2 sitios, pero ahora son 3. Pero realmente es inapreciable para casi nadie, salvo por alguien que se queja en Prometheus de que ahora le va mal. Y de resultado, pues las escrituras bajaron de 45 segundos a 3, lo cual estaba, o sea, el percentil 99 bajó a 3 segundos, lo cual estaba dentro de los 10 segundos que era nuestro objetivo de P99 para esto. ¿Sí? Pero si se cae la infra, tiene que ser esto, ¿no? Porque no está tocando mucho cada vez. Efectivamente. Lo que pasa es que al final Ingester mantiene, o sea, el Ingester lo que hace es mantiene los datos en memoria y aparte tiene un write ahead log en el que escribe los samples según van llegando. Entonces, si se cayese, realmente reproducirías el write ahead log, verías que el chunk todavía no está en disco. O sea, lo que hemos hecho es una virtualización, al final lo que también te haría el sistema operativo. Porque el sistema operativo también en algún momento no está todavía en disco y ya te está diciendo cosas, bueno, tampoco están. De hecho, benchmark, por ejemplo, contra un Cassandra o no sé cuál es que tiene una O sea, el benchmark realmente es esto, nuestro benchmark. Más allá de esto, sé que se han hecho, en cuanto a colas, sé que se han hecho benchmarks, pero en el caso de propio Prometheus, o sea, de cuántos samples. No creo que se haya comparado con Cassandra, etc. Y... ¿Continúo? Gracias por la pregunta. Vale, continuando con los problemas, ya he mencionado que Compactor es algo que coge los datos y los va compactando de bloques pequeños a bloques más grandes. Los bloques es como se guardan las series temporales en Prometheus. Entonces, el Compactor que teníamos era heredado de Grafana Enterprise Metrics y tenía la limitación de que solo podía solo tenía un hilo para compactar un rango de tiempo en un determinado momento. O sea, sí que podía compactar diferentes rangos de tiempo a la vez, pero un rango de tiempo solo podía compactarlo en un hilo. Entonces, básicamente el compactor tenía que compactar los 150 millones de samples por segundo que ingerían los 600 ingesters en un solo hilo, lo cual era complicado, la verdad. Vimos que esto lo que iba a ocurrir es que se iban a quedar los bloques sin compactar cada vez más y cada vez más y se iba a hacer el path de lectura más lento. Y aunque consiguiésemos compactar los bloques, había otro problema y es que los bloques de Prometheus de TSDB tienen una limitación de 64 gigas, porque es un Win32 con 16 bytes de padding y básicamente no puedes direccionar más que 64 gigas de series. Entonces, estaba la opción de modificar el formato de TSDB, pero no queríamos ir por ese camino porque queremos ser lo más compatibles con Prometheus posible para que la gente pueda seguir eligiendo qué solución usar, si quieren moverse de Prometheus a Mimir o de Mimir a Prometheus, a Thanos o lo que sea. Entonces, lo que se hizo fue implementar un compactor nuevo. Lo hemos llamado Split and Match Compactor. Este compactor se configura con un número de shards, o sea, de shards, de separaciones, no sé, como particiones en los bloques. Voy a poner 2 como ejemplo para que sea más fácil de hacer el gráfico. Pongamos que tenemos de entrada 4 ingesters en nuestra arquitectura. Cada serie que escribimos se replica en 3 de ellos. Se elige aleatoriamente y consistentemente, claro, porque claro, que los valores consiguientes vayan a los mismos 3 ingesters. Cada uno de los ingesters produce sus bloques con las series temporales. Los produce cada 2 horas. Esto viene de Prometheus. En Prometheus también ocurre cada 2 horas. Está alineado al reloj para que todo sea más óptimo. Primero ejecutamos un compactor que lo llamamos el split.
Y el split lo que hace es el número de compactos que haya, por ejemplo, en este caso es 2, se dividen los bloques entre ellos. El compactor 1 cogería el bloque 1 y el bloque 2, une los datos que hay en ellos, deduplica las series, porque obviamente hay un solapamiento de series, porque algunas series están en ingester 1 y ingester 2, con lo que estarían en las mismas. Y luego los separa en dos bloques. En un bloque tiene las series que son del SART1 y en otro del SART2. Esto de los SARTs es que en un bloque se calcula el hash de cada serie. En un bloque están las series que son módulo, o sea, 0 módulo 2, y el otro bloque son las series que son 1 módulo 2. Y el compactor 2 hace lo mismo, pero con el bloque 3 y el bloque 4. Y produciendo también dos bloques. Por otro lado, luego ejecutamos otro compactor, que es el merge. Y el merge coge al revés los bloques. O sea, lo que hace es, coge todos los SARTs 1, los une, los vuelve a duplicar, porque puede que haya series que son las mismas, bueno, puede no, seguro que las va a haber entre el ingester 1 y el ingester 3, que han acabado en el bloque 5 y el bloque 7. Deduplica las series y produce un solo bloque del SART1. Y el compactor 4 produce un solo bloque del SART2. De esta forma hemos conseguido dos bloques para un rango de tiempo que contienen un conjunto de series disjunto. Además sabemos qué series están en uno, qué series están en otro. Y los bloques son más pequeños, que es lo que queríamos. O sea, podemos paralelizar el trabajo. La paralelización no es lineal porque obviamente hay dos pasos en vez de uno que había antes. Entonces, duplicar el número de compactos no te divide el trabajo a la mitad, pero te permite hacerlo. Y por otro lado, los bloques tampoco son la mitad de grandes. Si tú tienes, o sea, las series se dividen por el hash de la serie y no se tienen en cuenta las labels que tiene cada serie temporal. Normalmente te va a caer las series de producción, te van a caer en 1 y en 2, con lo que la palabra producción, la etiqueta producción la tienes en los dos, y eso no te lo ahorra nadie. Pero sí que son más pequeños porque el número de series en sí es la mitad. Y esto son las cosas que quería contar sobre el path de escritura, que son los challenges, por así decirlo, más complicados que hemos tenido. Por otro lado, teníamos el path de lectura, porque claro, una vez todo esto subido a Block Storage, muy bien, pero hay que hacer las queries de ellos. El motor de queries de Prometheus, el PromQL Engine, que hemos heredado de Prometheus, es de un solo hilo, lo cual quiere decir que el tiempo que tarda en procesar una query depende del número de series que tenemos en el storage y de la ventana si es una range query, o sea, si queremos mucho tiempo de procesamiento. Esto en realidad se traduce que en Prometheus muchas veces la pregunta no es cuándo va a acabar, sino si va a acabar o no, o si se va a ir de memoria y te va a explotar la infraestructura directamente. Esa captura la he hecho yo, me tuve que instalar un Windows 95 y escribir una página web, es lo más divertido que tengo. Ahí, eso es lo más que me acerco a ti, Óscar. Entonces, para resolver esto tenemos dos soluciones. Una la hemos heredado de Cortex, que es de donde viene Mimir, y es que las range queries largas, las queries de mucho tiempo, se separan en ventanas de tiempo más pequeñas. Estas ventanas de tiempo más pequeñas se alinean a lo que serían los bloques por debajo para hacer las queries más eficientemente. Además, se cachean, con lo que en este ejemplo, por ejemplo, si alguien hace una query de 30 días, pues lo más normal es que la haya hecho también hace 5 minutos al cargar el dashboard, con lo que ya tienes muchos días cacheados y simplemente mantienes sin cachear una ventana de tiempo pequeña, que es la de datos que tardan, o sea, que todavía no han llegado y no estás seguro si van a llegar, o los que está haciendo Jesús para estropearnos el caching de ingerir datos antiguos. Ya hablaremos. Además, los queries, si no están en caché, esto lo hace Query Frontend y lo que permite es ejecutarlas paralelamente. O sea, lo que ya no se ejecuta como en Prometheus, todo en una sola query, sino que podemos lanzar por defecto son 200 queries por cada organización en paralelo para que se ejecute lo más rápido posible.
Y la feature estrella que conseguimos hacer para esto, esto era un hackathon de uno de los cracks de Grafana, que es query sharding basado en el hash de las series. Lo que hacemos es, o sea, una vez que en el paso anterior estás ejecutando la query, aún la ventanita de tiempo más pequeña que tienes que ejecutar, eso es sobre 1000 millones de series, con lo que aún así es lento. Y la solución que se llegó a esto es reescribir las queries antes de que lleguen al storage, de forma que cada una solo afecte a una porción de todas las series. Por ejemplo, en el caso más común de Prometheus, que es un zoom rate de tu request, lo que se puede hacer es pedir el zoom rate de las series que son del SARP 1 más el zoom rate de las series que son del SARP 2. O sea, las series que son módulo 0 módulo 2 del hash y las que son 1 módulo 2. Esto obviamente tiene un precio también, porque ahora cuando buscas las series encima tienes que comprobar, o sea, antes las buscabas, las traías y muy bien, ahora tienes que traer las series y comprobar cuál es el hash y decir, vale, pues esta no me vale, gracias, hasta luego. Pero sin embargo, o sea, esa no es la parte pesada del proceso, la parte pesada del proceso es la de procesar en sí los datos, porque a veces la función es un sum y otras veces es una cosa bastante más enrevesada. Con lo que sí que se ejecuta bastante más rápido porque además las dos se ejecutan en paralelo y las dos pasan por el PromQL Engine de forma concurrente. Una vez que se han procesado las dos, en este caso bastaría con sumarlas. Dependiendo de la función que estemos ejecutando, pues la operación final es una suma. Si es un maximum, pues es un max sobre el max, a veces una concatenación, etc. El número de shards también lo decidimos de forma dinámica cuando hacemos la query, porque en el paso anterior aquí estaba todo cacheado, pero hemos visto algunos clientes que quieren un año de datos, está muy bien, queda muy bien en la grafiquita, pero como hagas 365 queries y encima cada uno va a sacar 16 shards, al final te pasas más tiempo metiendo y sacándose la cola que procesar el dato en sí. Así que el número de shards depende de cuántos datos estaban cacheados, cómo son las series por debajo, etc. Y mencionar que no todas las queries se pueden shardear. O sea, un quantil de un histograma no se puede, porque matemáticamente es imposible calcular un quantil y luego volver a agregar. O sea, no se puede agregar un quantil de un quantil. Pero lo que sí que se puede hacer es shardear la suma que está dentro del quantil. La suma sí que es shardeable, entonces ya al último paso se le trae un conjunto de datos bastante más pequeños, porque obviamente la suma de toda request de dev, pues bueno, en dev normalmente no será muy grande, pero si es de producción, pues a lo mejor son unas cuantas y eso es la parte pesada. La suma de todos es un solo número, de eso el quantil es bastante, bueno, es un número de buckets que tengas, serán 20, pues es más manejable 20 que 1000 millones. En nuestro caso, el Mimir que corremos en Grafana Cloud, lo que vemos es el 60% de todas las queries que hacen los usuarios se pueden shardear. El resto, pues, se complican demasiado. Y lo guay es que la diferencia de tiempo es de 10x, la que vemos. O sea, en queries simples obviamente no hay una mejora, o sea, sumar 10 números no hay ningún tipo de diferencia, pero sobre nuestra misma infraestructura, las queries que abarcan mucha cardinalidad o las que tienen mucha presión sobre la CPU, pueden bajar, pues como esta query, que son 38 segundos, creo, sí, sin el sharding y menos de 4 con shardeado. Que esto, pues cuando abres un Grafana y estás ahí, pasarte un minuto delante del dashboard a ver si sale, o 4 segundos, es una diferencia abismal. Y por último, mencionar que todas estas mejoras que hemos hecho también las íbamos haciendo un poco alineadas entre ellas. Obviamente se diseña todo pensando en que todo sea más eficaz, porque al final nosotros vendemos este software, o sea, este software que es para vosotros también lo vendemos. Donde nos ahorremos en costes, pues mejor. Y lo que hace Query Sharding es shardear en el hash de la serie y Speed Image Compactor también. Con lo que en la mayoría de los casos lo que se puede conseguir es descartar los bloques a los que haces la query antes de llegar incluso a hacer la query. Porque, claro, si
Si tienes una serie que es módulo 1, o sea, es 1 módulo 4, no puede estar en el 1 módulo 2, en el bloque 1 módulo 2. Y ya está. Como diría Aznar, vaya tostón que has soltado. Preguntas. Y si no, tenemos el Slack ahí para que vengáis más tarde con las preguntas. Sí, por favor. ¿Mimir es distribuido y antes la solución era también distribuida o era monolítica? Porque el consumo de memoria es distribuido, consumirá más memoria, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el consumo de memoria se consume más y además se consume más que la suma. O sea, porque al final hay un overhead, hay un paso intermedio en el que están los datos sin agregar y luego los vuelves a tener que agregar. Sí, o sea, ese es el precio que pagas. Pero bueno, te pego, venga. No hemos visto mucha tampoco, o sea, el overhead lo hay, pero tampoco es una cosa de la que tengamos que preocuparnos. Y como el tráfico viene continuo, al final, pues lo que te importa es entregar el resultado al usuario cuanto antes, porque los usuarios, o bien tienes uno que hace un pico de queries, o bien tienes a 17 esperando en queries más largas, que al final, pues también es un coste. Otra pregunta, el balanceo de escritura y lectura a los SARs, ¿cómo se hace? Estabas hablando de la función hash que se utiliza para elegir uno u otro. ¿Eso garantiza que la distribución es homogénea entre todos los SARs o puedes tener hotspots? Realmente podrías tener, pero bueno, es una función hash bastante, o sea, como todo hasheado. Podría ocurrir que tengas un poco más series en un lado que en el otro, pero no es algo que en el caso real sea perceptible. ¿Y en general estáis viendo algún tipo de situación de ese tipo donde tengas un SAR más caliente que...? No, los bloques que vemos son iguales, en realidad. O sea, hay más. En otras soluciones distribuidas, MongoDB, por ejemplo, cuando utilizas SARs, uno de los problemas era elegir. Por ejemplo, aquí la clave de la función de hash, o la clave de hash la podías elegir, pero si elegías mal, pues tenías ciertos SARs que estaban petados y los otros estaban abandonados. Claro, eso es lo que nosotros hemos evitado haciendo una función de hash por las labels sin mirar su contenido semántico de ningún tipo. Eso lo que te hace es que al final acabas con la serie, o sea, las series de producción y las de def están en ambos bloques, por ejemplo. Eso no te lo ahorras, pero a cambio están equilibradas. Ahí te ayuda el hecho que tengas una alta cardinalidad, en el fondo. Sí. Que tengas una alta cardinalidad. Sí, porque lo distribuyes tanto cuanto quieres. Y el compactor, si ves que explota y no consigue compactar, pues lo configuras a más SARs y ya está. Y dices, ahora sí. Lo que pierdes es la localidad del dato. O sea, puedes tener series que, como dices, están en distintos SARs. Sí. Pues tener de las requests totales, los 200 en un SAR, de los 500 en el otro. Y ahí está el blog post, si alguien lo quiere ver, he puesto un bit.ly. Y si no está en grafana.com en los blog posts, pues lo podéis encontrar con más detalles y... Yo tengo una última. Sí. Muy general, porque yo no sé cuántos de los que estáis aquí estáis familiarizados con, que no soy de Grafana, por supuesto, estáis familiarizados con Vimir y con Cortex. O con Prometheus, a lo mejor. Es que creo que se puede ser una buena aclaración. ¿Qué relación? Porque han mencionado Prometheus, Cortex, Thanos y Vimir durante toda la charla. Entonces, a lo mejor dar un pequeño barniz de qué tienen en común. ¿Dónde tenía esto? Esta slide hay una slide que me he saltado, creo. Esta. Magnífico. Vale. Prometheus es una base de datos de series temporales. Si no la conocéis, lo que hace es que recoge las métricas de los contenedores o de donde tengamos. O sea, es pool-based y está siendo bastante el estándar en Kubernetes desde el día cero. Los problemas de Prometheus es que tú tienes una instancia y esa instancia tiene todos los datos en disco. Si esa instancia se muere, has perdido los datos. O sea, si el disco de esa instancia se muere, has perdido los datos. O si se va de memoria y se está reiniciando, pues es ese rato que no sirves las queries y no estás haciendo scraping de los datos. Que es por ello por lo que nace un poco Cortex, Mimir, etc.
Mimir es un fork de Cortex, así que voy a hablar de Mimir, pero todo aplica a Cortex, solo que con menos mejoras. Va más lento. Lo que hace la gente hoy en día es, tú tienes una serie de promicios, por ejemplo, tienes tus promicios de un namespace o de producción o el de dev, como sea. Ese recoge las métricas de tus contenedores y usa un protocolo que se llama Remote Write y los escribe a Mimir. O sea, se queda con las métricas y las escribe además a Mimir. Y entonces tu Grafana ya no lo apuntas a tu Prometheus, lo apuntas a Mimir y aprovechas pues todo lo que he contado de la aceleración de queries y además el dato queda persistido porque finalmente, o sea, está redundado, como he dicho, por 3 ingesters siempre y además se sube a un block storage donde ya sabéis, los 17 nueves, no sé cuántos nueves de Amazon, pues te ahorras los problemas. Y luego, bueno, si ya no quieres saber nada de tu Prometheus, hay una forma de usar Prometheus como agente, o también nosotros tenemos una cosa que se llama Grafana Agent, que es un binario que recoge tanto Prometheus como las diferentes integraciones que puede tener uno. O sea, por ejemplo, tú instalas el Grafana Agent y él directamente te recoge las métricas de tu nodo de Linux, te recoge las métricas de tu Postgres, te recoge las métricas de mogollón de cosas que hay embebidas dentro del binario, que al final es simplemente por simplificarte la vida y recoger los datos de todo más fácil. Y también lo empuja a lo que es Mimir, ya sea, o sea, en este caso lo estarías corriendo tú, yo tengo uno corriendo en mi Kubernetes personal o en Grafana Cloud. Yo lo que tengo es, yo tengo un Mimir en mi cluster personal y lo monitorizo con Grafana Cloud, que es la solución 200 ICO. Porque Grafana Cloud te da una cuenta gratuita en la cual puedes tener 15.000 series y eso es más que suficiente para monitorizar un clúster de Kubernetes pequeño. Así que yo monitorizo mi clúster Kubernetes pequeño con Grafana Cloud y así Grafana Cloud me avisa si mi clúster se cae. No, nota para vosotros. Y eso es. No sé si... Oleg y yo, donde cuenta todo esto con más detalles, que código por ahí. Sí, tengo dos manifests de Kubernetes open source en un repo, así que si alguien los quiere ver, ahí están. Y bueno, esta semana, por aquí con Mario, vamos a hacer algo similar con Traza. Es algo que también es bastante novedoso y difícil de digerir, entonces este señor lo explica muy bien, así que os animo a que os llenáis. Gracias por aguantarme el tostón.